Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos, tengan todas, aquí estamos. Nuevamente nos encontramos para compartir esta casi una hora en repasar, vamos a decir, los acontecimientos, los hechos, informarlo y más que informarlo, comentarlo, analizarlo, que es nuestro papel fundamental, porque este no es un noticiario, esto es un noticiero, tiene algo de eso, pero más un espacio donde uno comenta, analiza los acontecimientos locales, nacionales e internacionales. Hoy es 9 de febrero, una fecha importante en el calendario, en las efemérides de este país. Fundamentalmente dos acontecimientos. Hoy hacen, y no cualquier fecha, porque es una fecha muy redonda, muy especial, 200 años, exactamente 2 siglos de la invasión o que llegaron a la capital y tomaron posesión de esta media isla los haitianos. Boyer, que era el presidente de Haití en 1822, había sustituido a uno de los mejores presidentes que ha tenido Haití en toda su historia, que han sido pocos los buenos. Han sido pocos los que ser muy buenos, pero ese fue de los mejores. Alejandro Petión, que fue un colaborador, Petión, muy importante con Bolívar, con Simón Bolívar, con la causa de la independencia de las naciones de América del Sur, y que tuvo medidas internas en Haití progresistas, Alejandro Petión, y él lo sustituyó Boyer. Y él llegó a la capital y Núñez de Cáceres le entregó la ciudad, la llave de la ciudad. Y ahí se oficializó un día como hoy la ocupación haitiana, que no era la primera, porque ya a principios del siglo XIX, el siglo pasado, habían venido Toussaint Louverture y había ocupado esta parte. Entonces, 200 años. Ahí terminó la llamada independencia efímera, o sea, breve, de una proclamación del Haití español que encabezó en diciembre del 21 Núñez de Cáceres, y terminó ahí. Él quiso incorporar la naciente república a la Gran Colombia, pero no tuvo éxito, y bueno, Haití vino y ocupó la parte este, y duró 22 años. Un acontecimiento histórico importante, negativo, que como dicen muchos historiadores, algunos lo ponen 100% negativo, y fundamentalmente negativo para la parte este, para lo que es Dominicana hoy. Claro que sí, condenable, pero tuvo algunas cositas positivas, como la abolición de la esclavitud. Y ahí. Entonces, qué sé yo, no podemos dejar pasar desapercibida esa fecha histórica que es el 9 de febrero de 1822, y hoy estamos a 9 de febrero del 2022. Exactamente 200 años de ese hecho. Otro acontecimiento, que nadie lo menciona, pero yo sí, es uno que ocurrió en 1966, un día como hoy. Hacen entonces 54 años, o 56 años, de ese hecho donde nuevamente la juventud dominicana derramó su sangre. Ahí estábamos ocupados, ya no por los haitianos,
sino por la invasión norteamericana que se había dado el 28 de abril del año anterior, de 65, y estábamos ocupados. Así que en nuestro país no tenía soberanía ese 9 de febrero, como aquel 9 de febrero de hace 2 siglos. Ahí estábamos ocupados por los invasores yanquis. Y ese día, frente al Palacio Nacional, cientos de estudiantes fueron a hacer un piquete, a exigir un presupuesto para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que el gobierno provisional de García Godoy no se lo daba, porque ese gobierno y la clase dominante dominicana y los yanquis no veían a la UAS en ese momento con buenos ojos. No la veían porque la UAS se le había en gran parte zafado y había comenzado un proceso de cambios profundos, de reformas. Ya no era la universidad conservadora de la oligarquía que había sido hasta final del 65. Ya era una universidad democrática, abierta, con línea progresista, donde le abrió las puertas a los pobres, porque hasta ese momento los pobres en este país no podían ir a una universidad. Hasta final del 65, principios del 66, no podían ir a la universidad. No, tenía que ser de clase media hacia arriba, gente de buena posición económica. Tenemos claro, esa reforma de la fuerza progresista que tomaron la UAS, dejó la UAS de ser una universidad de élites, una universidad de la oligarquía, de los ricos y de la clase media, que no era una clase media amplia, grande en los años 60, era una clase media poca la que había en este país, pero la había y eran privilegiados. Clase media. Eso podían mandar sus hijos a la universidad, porque era cara. El pobre no, los pocos pobres que podían estudiar, que no pasaban del 4º, 5º curso, llegaban a 8º, también hacían algunos cursos de bachillerato, y era para ser maestros de escuelas primarias, que se podía hacer con un 8º, era para las mujeres ser enfermeras, podían ir a una academia tal vez, de esas academias que habían antes, comerciales, se hacían contadores, archivistas, mecanógrafos. Un pobre podía ser locutor, un curso, pero no podía ir a la universidad. Y esa universidad pasó a abrir la puerta a los pobres, y eso no se lo podían perdonar la oligarquía. Y por eso no le daban dinero, no tenía presupuesto. Y fueron a la universidad a reclamar presupuesto y hubo un baño de sangre. Lo ametrallaron a mansalva. Y muchos estudiantes murieron y otros quedaron heridos. Algunos de esos heridos que no se han podido parar jamás de una silla de ruedas. Conozco una, la conocí cuando yo estudiaba en la capital, Brunilda Amaral, que en ese momento era una militante del 14 de junio, y que fue herida en la columna ese día y nunca más creo que está viva todavía, se ha podido parar de una silla de ruedas. Murieron varios estudiantes, entre esas, la más connotada, que era una familia acomodada de la capital, Amelia Ricard Calventi, que fue gravemente herida ese día, y no murió ese día, sino parece varios días después, creo que hasta la sacaron del país a darle tratamiento médico, porque ahí mismo murieron varios, pero luego muchos quedaron heridos, y Amelia quedó herida y falleció. Entonces son acontecimientos históricos que no debemos olvidar, y hoy nuestra juventud que va a la UAS y estudia hace una carrera pagando chele, debe recordar y agradecer a esa generación que hizo la reforma de la universidad y recordar a esos mártires del estudiantado que dieron su vida, su sangre,
para que pudiera haber una universidad pública, casi gratis, en este país. No podemos olvidar esas luchas de lo mejor del pueblo dominicano. Esa es la realidad. Bueno, en otro aspecto, el COVID-19 sigue bajando en todos los aspectos. Hoy la positividad tuvo, como ha estado los últimos días, alrededor de 18, por ahí, 17, 18, la positividad. Y hay que entender que ha bajado muchísimo, pero que esta variante que está circulando se contagia fácil, que todavía anda ahí. Pero como es una variante más suave, que no es tan fácil agravarse, no es imposible. Y hay gente que le ha dado esta variante y se ha muerto. Y otros se han visto graves, pero en menor proporción que las variantes anteriores. O sea que no es que esto no tiene importancia, no. Hay que evitarlo. Además, toda enfermedad, aunque sea leve, hay que evitarla. Aunque sea leve, hay que evitarla. Entonces, lo que sí se va notando muy significativamente es un descenso, y eso es muy bueno, de las camas ocupadas. Las camas ocupadas. Hablaba hoy con el doctor Gutiérrez, director provincial de salud, Virgilio Gutiérrez, y me dice que en una de las clínicas más importantes de Santiago, que tiene más camas, habían como 3 internos, y hay una reducción drástica. Creo que en Santiago hay, en las camas normales, como un 13% de internos. Figúrese usted, muy bajito. Un poquito más alta las otras, pero la más alta creo que cuidados intensivos en 20% de las camas. Y a nivel nacional, los informes que tenemos es eso, que sigue esa tendencia a la baja, a la reducción, tanto en el contagio, pero sobre todo, y es lo más importante, en la ocupación de camas. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que aún relativamente mucha gente se está contagiando, aunque ni remotamente, como a principio o a mitad del mes pasado, o final de diciembre, ni remotamente, pero aún así, la inmensa mayoría de esa gente que se está contagiando, no requiere internamiento, no requiere internamiento. Es decir, se trata con medicamentos recetados y en muchos casos hasta con remedios caseros. Y bueno, y hay casos que ni nada, porque hay gente jóvenes en salud que lo agarra eso y a veces le da y ni se dan cuenta. Inclusive eso le pasaba aún con la variante anteriores, que eran más duras, que podían más peligrosas. Y entonces mucho más con esta. Es decir, que esos son elementos positivos, que eso no quiere decir que bajemos la guardia, ni siquiera la gente que ya nos dio el COVID. No podemos bajar la guardia porque puede volverme a dar. Y bien, me decía el doctor Gutiérrez que, aunque no masivamente, pero hay un número alto de personas que está asistiendo a vacunarse. Y es lógico, hay que vacunarse en todos los niveles. Además, aunque yo dudo que se aplique, pero está pendiente que el 21 de este mes va a haber que presentar la tarjeta con las 3 dosis. Y creo que son 2 millones de dominicanos que tienen las 3 dosis. Entonces la gente tiene que yo dudo que pongan esa regla, que la puedan aplicar. Que irse a vacunar, Y también está el proceso que viene por ahí para inmunizar, para vacunar a los menores de edad, a los menores de 5 años en adelante, que las autoridades lo han definido como opcional. Opcional es que los padres tienen la opción, la libertad de hacerlo o no. Eso no es obligatorio.
Y bueno, esas son noticias positivas, pero todavía está muriendo gente. Creo que hoy el informe de hoy han muerto 4 personas del COVID. Y bien, lamentable. Es decir, que no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir en cuarentena, con cuidado, con la mascarilla y con cierto aislamiento social. Esa es la situación. Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante. Amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro programa de esta tarde de miércoles, que estamos ya a mitad de la semana. Bueno, aprovecho para dar las gracias al Centro León, una posición muy importante, una posición que se deja abierta y que fue presentada a los medios de comunicación, titula Mundo de los Tránsitos, y de Fernando Valera, un uruguayo dominicano, que fue una visita, presentación guiada y comentada de sus obras
Y además aprovecho para agradecer el envío que nos hiciera la Fundación Eduardo León Jiménez de dos amplios catálogos de imágenes de la exposición que tuvo ahí mucho tiempo de Oscar de la Renta y también de, a ver, de Elsa Núñez. Nos mandaron esos catálogos la Fundación Eduardo León Jiménez. Así que gracias por la distinción. Bueno, hoy estuvo por Dajabón y la frontera el jefe del Ejército Nacional y una alta comitiva de oficiales. Estuvieron allá y tuvieron encuentros con los ganaderos, que ya hablé ayer de eso, que están en jaque, porque ya inclusive vienen de día como patrulla de delincuentes haitianos y se llevan el ganado. Entonces, bueno, y no hablan de sellada la frontera y no hablan de gran vigilancia. ¿Y qué es? Entonces, el jefe de ejército se reunió con los ganaderos y formaron un mecanismo, un organismo especializado para la vigilancia, para evitar el robo y para evitar el tráfico de haitianos para acá y otras cosas. No es la primera vez, porque esta es la de nunca acabar. La de nunca acabar. No es la primera vez que se habla de medidas estrictas para controlar eso. Inclusive, yo decía ayer y reitero que este gobierno está construyendo una verja, que es casi un muro. Yo, por principios, rechazo los muros en la frontera. Así como rechacé el muro de Berlín, que era una demostración de debilidad y de cobardía del llamado socialismo real, aunque yo pudiera tener más coincidencia con ese sistema, con todas sus debilidades, que con el capitalismo occidental, pero era una muestra de cobardía y de debilidades. Ese muro de Berlín que construyó la Unión Soviética, khrushchevista, stalinista, y supuesto socialismo real de la Alemania comunista, es una muestra de debilidad. Entonces yo me oponía a ese muro, como me opongo al muro criminal de apartheid que han construido los sionistas, que le niegan la autodeterminación y su territorio y su patria al pueblo palestino en Palestina. Y como me opongo al muro de inhumano, construyendo la frontera de Estados Unidos con México, y que el bestia de Trump dijo en un momento, vamos a construir un muro y que lo pague México, de una forma grosera y vulgar, irrespetuosa a la dignidad del pueblo mexicano. Como me opongo a eso, me opondría también a un muro en la frontera dominicana. Pero ya que están construyendo, no un muro, pero algo parecido, una verja perimetral, debieron comenzar por Dajabón. ¿Por qué por Dajabón? Bueno, ya lo expliqué, lo reitero. Dajabón, de todas las provincias, y Santiago Rodríguez está cerca, que hacen frontera, es la única que son zonas ganaderas y que vienen a robarse el ganado. Las otras, hay tráfico de haitianos, como también hay en Dajabón, pero las otras nadie ve que hay un robo de ganado, porque no son ganaderas, las demás provincias que están al sur de Dajabón en la frontera. Entonces debieron comenzar por ahí. Y ahí, en esa provincia, yo más o menos podía verlo bien, qué sé yo, sentarlo. Porque se supone que si hay un muro de una verja alta, no se puede llevar el ganado. El ganado tiene que llevarse por trillos, por montes, por zonas inhóspitas, sin habitantes. Bueno, pues si ahí hay una verja grande, no se lo puede llevar, porque no pueden tomar las vacas y tirarlas por encima.
Entonces tendría que llevarse la vaca por el puente, que siempre está vigilado, el puente de Masacre. ¿Se la van a llevar por ahí? No. Entonces comienzan por otro lado. Bueno, ahí estuvo el alto mando militar y se reunieron y qué sé yo, qué vamos a ver, porque es un saqueo. Y otro media hora me decía el periodista del Listín, William Esteves, que en estos días había un campesino de Jabón que tiene 12 cabezas de vaca y vinieron y de día se las llevaban todas. Suerte que él y otros le cayeron encima y se la quitaron. Todas, el 100% de sus vaquitas se las llevaban bandas haitianas. No, así no. Bueno, en otro aspecto, Cueto de Norte estuvo hoy en Puerto Plata, en un encuentro con sectores puertoplateños, explicando y hablando sobre los proyectos, los avances de los proyectos de Norte en esa provincia. Y bien, hablando de las inversiones, de la mejoría, las redes, los transmisores y la ampliación de servicios. El ingeniero Andrés Cueto, en La Novia del Atlántico, estuvo en el día de hoy. Eso es importante. Y en otro aspecto, hoy fue interrogado el señor Cecilio Rodríguez, el último de los que han dirigido el INAVI, o INAVI, que es la piedra del escándalo, en el gobierno pasado y en este. Bueno, dice el de contrataciones públicas, Carlos Pimentel, que eso es lo que se ha descubierto ahí, es increíble. Ahí se maneja mucho dinero, muchos intereses. Entonces, por segunda vez está siendo interrogado. Si el caballero se le demuestra que hizo de la suya, pues agárrenlo y métanlo en ajallo. Eso es así. Eso es así. No es solamente a los que hicieron bellaquería del gobierno pasado. No, es que la hagan, no importa. Si es ahora también. Aquí no puede haber, no digo que la hay, pero no puede haber blandenguería, complacencia. Nadie, no debe haber. En ese sentido, este país necesita que se aclare y paguen las consecuencias y respondan lo que ahí actuaron mal, porque ese es un organismo importante, muy importante, porque se maneja una parte importante del 4% que este pueblo luchó para que lo tuviera la educación. Y ese 4% luchamos para que lo tenga educación, para que mejore la educación, no para que uno vivo se robe una parte de ese dinero. Y ahí se maneja una parte, repito, importante de ese 4%, porque ahí se trata de las compras y contrataciones del abasto a las escuelas. Y ustedes saben, solamente de alimentos son decenas de miles de millones al año. Entonces ahí se maneja mucho dinero. Y eso tiene que manejarse con pulcritud. Ahí tienen que hacerse los concursos bien hechos, y que lo gane el suplidor, pero que lo gane en buena lid, no con mafia por abajo, haciendo maromas, no. Por tanto, nosotros esperamos que las investigaciones se profundicen y que ahí todo el que la hizo, sea el gobierno pasado y de este, paguen las consecuencias. Cero impunidad. Cero impunidad. Porque una de la tragedia más grande histórica de este pueblo, de los cánceres más terribles de este pueblo, ha sido la impunidad. Que la mayoría de los que han saqueado el Estado Dominicano, sobre todo politiqueros, políticos y gente también del sector privado,
ha sido impune, no han pagado las consecuencias. Y eso ha sido una de las grandes tragedias de este pueblo. Señor director, volvamos nuevamente a unos contactos con la publicidad. Adelante. Gracias, muchas gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro programa. Viendo yo ese último spot que pasamos del Banco de Reservas, y la verdad que este país tiene cosas lindas, este país tiene paisajes hermosos, bellos, esas playas, esos ríos, esas cascadas, saltos, esas entradas, esos manglares, esas cosas, esa montaña ahí, qué sé yo, son espectáculos naturales extraordinarios. Yo creo que en más de una ocasión, por lo menos en una ocasión, un cosmonauta ruso, de esos que van al espacio, que salen al espacio, salen de la órbita, o sea, de la atmósfera terrestre, ha pasado por encima de nosotros y ha dicho, ese es el paraíso allá abajo. Y mire, se pasa por el mundo entero, porque se le da la vuelta a la Tierra desde el espacio.
Y él dice, ha dicho, ese es el paraíso, este pedazo de tierra. Una maravilla gracias a la naturaleza, para el creyente gracias a Dios, pero un país que tiene recursos inmensos naturales, hermosos. Por cierto que el gobierno dijo, turismo del gobierno, que iba a invitar a ese cosmonauta ruso al país, con todos los power, gratis, como debe ser, y no lo han hecho. Deben hacerlo, porque ese se convirtió en un promotor turístico gratis de gran importancia. Entonces a ese señor deben traerlo a este país gratis, una invitación. Eso es una deuda que tiene este pueblo con él, porque se pasa por todo el mundo y solo parece que ha hablado de este país, de la hermosura que tiene, visto desde el espacio. Bueno, un tribunal rechazó, perdón, otra vez el permiso para que se construya el aeropuerto de Bávaro. Lo rechazó otra vez, la segunda vez. Ese aeropuerto comenzó a construirse en la transición, en los últimos días, últimas semanas del gobierno pasado. Y las cosas que comienzan así dan que sospechar. Se ve como que es un aprovecharse los últimos días que no quedan, y tal vez, no sé yo, es un sector poderoso del turismo del este, en competencia con el otro sector, el que tiene el aeropuerto de Punta Cana. Yo no he querido nunca fijar una posición, porque no conozco a profundidad si conviene al país o no, porque yo no me meto en lo que le convenga a un grupo económico o lo perjudique al otro. Yo no tengo compromiso con ningún grupo, yo tengo compromiso con el pueblo dominicano. Si eso beneficia al pueblo dominicano, aunque perjudique a un grupo económico y beneficie a otro grupo económico, yo lo respaldo, pero yo no sé, si lo digo yo no. Entonces, por eso comento ese tema, pero no me atrevo a fijar una posición clara y definitiva, porque no sé. Hay una lucha de intereses de grupos económicos. Este gobierno desde que llegó dijo no. Claro, el presidente tiene intereses turísticos también y su familia. No digo que será por eso. Si tal vez están más vinculados al grupo, es posible, del grupo Punta Cana. Pero no puedo decir que por eso, tampoco. No puedo decir. No lo sé, pero no se puede descartar. Pero el caso es que el tribunal por segunda ocasión rechazó, porque es un aeropuerto que ciertamente estaría muy cerca del otro. Eso necesariamente no es, vamos a decir, no que sea algo pecaminoso, pero un aeropuerto cerquita, como un aeropuerto internacional aquí y otro en Navarrete, algo así, como que tal vez, inclusive le han dicho porque no lo hacen más hacia el Ceibo, más hacia Mich, un poco más retirado, pero bueno, intereses de poderosos grupos empresariales ligados al turismo en el este. El gobierno tenía planificado entregar un carné fronterizo. Eso como un carné para la gente que viene a comprar. Y bueno, ya comenzó a verse eso con ojeriza, como todo lo que tiene que ver en este país con lo haitiano. Y lo ha suspendido indefinidamente. Lo ha suspendido indefinidamente. Eso sería como para facilitar un carné que es como una especie de visa permanente, pero que tiene que regresar el mismo día. Viene a comprar al mercado de Dajabón, y no sé si también sería en el sur, o al mercado que sea, y tiene que regresar el mismo día. Bueno, pero eso ya comenzó a crear una polvareda y un requemor. Repito, que aquí todo lo que tiene que ver con Haití crea ronchas
hay una hipersensibilidad, hay un miedo. Y bueno, y precisamente en estos días, hoy hablaba yo que se cumplen 2 siglos de la ocupación haitiana. Y en este mes, el mes de la independencia. O sea, quizá, y eso, y lo iban a comenzar a entregar el 27 y el 28. O sea, también ahí, caramba. Tal vez el gobierno no eligió bien, lo suspendieron definitivamente. O definitivamente no, indefinidamente. Porque si es definitivamente, es para nunca. Pero lo han suspendido indefinidamente, que puede ser luego. Esa es la situación. Y yo hablaba ayer de los médicos revelados por un nuevo impuesto. Impuestos internos dice hoy que no es un nuevo impuesto, sino una readecuación, una normalización, una corrección de distorsiones. Y yo escuchaba esta mañana a alguien que si es así, como que en parte se justifica. Yo ayer estuve totalmente del lado de los médicos, pero podría uno ver con más profundidad, porque parece que hay médicos que sirven al sector privado que tienen ingresos altísimos y no pagan impuestos. Bueno, ya hay un privilegio. Y todo lo demás que ganamos 2 cheles, sí tenemos que pagar. Ahí no. Pero en impuestos internos aclara hoy que no es la creación de nuevos impuestos para los médicos. Vamos a ver en qué eso va a parar. Pero tampoco pueden haber privilegios. Eso no afectaría, inclusive la inmensa mayoría de los médicos, no lo afectaría, porque los que tienen salarios, los que trabajan en los hospitales públicos, no, excepto lo normal, que todo aquí que gana más de 34,000 y tanto, ya tiene que pagar. Eso es normal. Pero sobre todo para los especialistas que tienen consultas y que hay un sector de eso que son privilegiados, que ganan un dineral. Hay médicos que pueden llevarse diario 50 o 60 mil pesos en su bolsillo. Diario, que en este país 50 o 60 mil pesos es un sueldo casi privilegiado, mensual. ¿Y cuántos mexicanos desearían ganar 50 o 60 mil pesos mensuales? Y hay gente que lo tira a diario. Y ahí tiene cierto privilegio impositivo. Tampoco así, compadre. Tampoco así. Obras Públicas está remodelando la autopista Santiago-Navarrete. Bien. Ha estado muy deteriorada esa vía, que tiene otro nombre, un nombre ahí. Le está remodelando. Y esperamos que sí, que la remodele, que la reparen. Hay que reparar las carreteras, y eso es una vía muy transitada, muy transitada. Y también mucha gente se queja con razón de tantos policías acostados que hay. Esos decenas y decenas de policías acostados que hay. Sobre todo del cruce de Guayacanes, un poco más allá del cruce de Esperanza, hacia Montecristi, sobre todo hacia Villa Vázquez. Pero eso a cada rato uno. Caramba. Algunos son necesarios, zonas muy pobladas, zonas de centros escolares, y qué sé yo, en un país con tantos imprudentes que les gusta volar, son necesarios, pero no tanto. Es decir, que ojalá que también eso se revise y se pueda reducir la cantidad de policías acostados que hay del cruce de Guayacanes a Montecristi.
Bueno, hemos terminado por el día de hoy nuestro programa. Le agradezco a ustedes que nos hayan acompañado y les invito para mañana, cuando sean las 6, que nos encontremos nuevamente para compartir otro espacio de las noticias del día. Hasta entonces.